Y buenos días, queridos y queridas amigos de Facebook que me siguen aquí en estas transmisiones en que estamos aprendiendo quizá bastante, es lo que deseo, acerca de cómo se manifiestan en este ciclo que hemos empezado el sábado 20, cómo se manifiestan las emociones, porque he tenido como una suerte de demanda bastante habitual de personas, alumnos, colegas, amigos y amigas que me dicen: es que me cuesta hacer que el cliente conecte a las emociones, o bien yo pienso, me dice la gente, que el cliente está pues como conectado a las emociones, y resulta que a cierta altura de la constelación me doy cuenta de que no es así, de que no está conectado a las emociones propias ni de lo que está sucediendo en la constelación, y eso tiene una razón muy evidente. En principio, una cierta desconexión del constelador o de la consteladora, una inadvertencia de este en torno a darse cuenta de que la persona está en lo que en el sábado, en el video anterior, que lo pueden encontrar aquí en Facebook, la persona está conectada en realidad a sus emociones secundarias, que se llaman, son emociones que les podemos llamar emociones que son falsas, en el sentido de que son lo que la persona ha aprendido por crianza o por memorias ancestrales, ha aprendido que es lo que pues le conviene sentir, digamos, en lugar de lo que realmente está sintiendo, o bien lo que ha aprendido a sentir de manera automática, sin tener que hacer nada, sin tener que pensar, conectarse de inmediato a esas emociones sin necesidad de pasar por las emociones primarias, es decir, sentir lo que verdaderamente está sintiendo. Este es un fenómeno que no es solo de las constelaciones, los psicólogos tienen problemas con esto, nosotros recibimos muchos psicólogos que están licenciados y que vienen a aprender constelaciones con nosotros para aprender a escuchar, aprender la escucha, aprender a autoconectarse con sus propias emociones y con lo que sucede en el entorno, y esto es pues bastante habitual, no es algo que uno diga, qué raro que es esto, qué diferente a todo que es esto. No, es algo bastante habitual. Vivimos en un mundo y nos criamos en un tipo de sociedades que generalmente propician que esto sea lo habitual y no lo inhabitual, que la gente sienta antes lo que está bien sentir que lo que realmente está sintiendo. Por eso la gran terapeuta Virginia Satir propugnaba aquel poema de las 5 libertades que tiene el hombre, y una de ellas era sentir lo que estoy sintiendo aquí y ahora, y no sentir en lugar de eso lo que se supone que tengo que sentir o lo que queda bien que yo tenga que sentir. Algo así decía ella en su texto tan hermoso, aquel texto poético. Entonces, dentro de este ciclo, cabe decir como muy importante que si tú eres constelador, eres consteladora y no te conectas a tus propias emociones, difícilmente vas a sentir, difícilmente vas a conectar con lo que está sucediendo allí en el espacio inteligente, que es el espacio físico de la constelación. Es decir, me acuerdo una amiga psicóloga que me preguntaba: ¿y usted cómo se da cuenta de que ahí entre donde está ella y donde estoy yo, ahí en el medio, como a 40 centímetros de ella y a 60 donde estoy yo, ahí hace falta colocar a alguien? Bueno, porque estoy sintiendo, como decía Grinder, uno de los dos creadores de la PNL, lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora como primera regla, como segunda regla lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora, y como tercera regla lo que estoy sintiendo yo aquí y ahora. Y esta es la única manera de saber lo que otro está sintiendo ahí, o lo que un espacio inteligente, llamado inteligente, demanda como lo que hay que colocar ahí en tanto representante. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto es bien interesante, porque ¿por qué la gente siente lo que no está sintiendo en lugar de lo que está sintiendo? Esto es bien interesante porque esto nos habla de los órdenes sistémicos, de la violación de los órdenes sistémicos de la que hablaba Bert Hellinger, y esto nos lleva de manera directa a lo que podríamos llamar, sonará un poco extraño, lo que podríamos llamar el razonamiento sistémico, el modo de
trabajar con el pensamiento a nivel sistémico, que va más allá de lo propugnado por Hellinger de no tengan pensamientos, una afirmación de un no hacer, algo bastante complejo de realizar para quien es algo inexperiente, ¿ok? Y entonces, ¿por qué nos lleva directamente al razonar sistémico? Porque no estamos sintiendo lo que no debemos sentir, o no estamos sintiendo lo que sentimos a veces por razones muy evidentes. Pero si no razonamos sistémicamente, si no se ha desarrollado esta capacidad, que quiere decir, desarrollar la capacidad quiere decir que se ha establecido el hábito de percibir las cosas de esa manera y sentirlas de esa manera, y que este hábito se ha estabilizado, se ha hecho habitual en mí. Esto es desarrollo humano a partir de Abraham Maslow en adelante. Funciona así, esa es la definición de desarrollo humano, y por lo tanto de desarrollo humano en torno a capacidades cognitivas, capacidades conductuales, capacidades de la actitud, etcétera. Entonces, vamos ahora de lleno al texto con el que estamos trabajando desde el sábado de Hellinger, que les vuelvo a comentar, está en el libro Órdenes del Amor, y que habla de los diferentes tipos de ira, pero haremos la ampliación a otros tipos de emociones que también se quedan fijadas para la persona, y la persona parece tener cierto carácter por el cual está siempre igual, siempre de la misma manera. Es una persona que se la considera que su carácter es de esa manera, que se expresa bajo esa emoción, que más o menos se establece como regular, la emoción preponderante en el estado de ánimo de la persona, y que no siempre es verdad. Y esta no necesariamente tiene que ser la ira. Hay gente, por ejemplo, que a todas luces está siempre en un estado, como dirían en España, de gilipollez, un estado de atontamiento, un estado de congelamiento de una supuesta felicidad, como una cosa así de estar bien, estar nice, que en realidad es totalmente falso. Es la actitud de muchas personas que pertenecen, yo que sé, a alguna secta, a algún grupo, digo secta no peyorativamente, algún grupo espiritual en donde se supone que el hábito de conducta es estar nice, estar así, estar sonriente, con una sonrisa congelada de cierto modo, y como decía un amigo mío, un maestro mío, pues tú puedes echar muchas manos de pintura encima de algo que huele mal, pero aquello, ya sabemos de qué hablamos, seguirá oliendo mal. ¿Ok? Entonces, eso también son emociones que son falsas o que son sistémicas. Y aquí es interesante observar cuándo una emoción es falsa y cuándo una emoción es sistémica. Vamos a repasar un poquito el video anterior. Cuando una emoción es falsa, tú como consteladora, tú como constelador, tú como persona, sientes cierto enojo hacia la persona que no puedes justificar. Como ganas de decirle, ¡hey, despierta ya! Bueno, cuando tú tienes este impulso y esta sensación, es que la emoción que la persona presenta como la valedera, la que es de ella, la que es habitual en ella, etcétera, es falsa, es totalmente falsa. No está viviendo su momento, no está viviendo aquí y ahora, como solemos decir, ¿ok? Eso lo primero. A continuación, hemos dicho también que muchas de las personas que como primera vivencia presentan una emoción que es a todas luces falsa, se la puede reconocer porque cuando se presenta a nosotros, y esto muchas personas que nos dedicamos a la docencia lo hemos comprobado a infinita cantidad de veces. Cuando una persona de esta se presenta en un taller, en un curso, y se le pregunta ¿por qué te presentas a este curso? ¿Para qué estudias esto? Etcétera. Siempre dicen que ellos quieren ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, si la persona a todas luces te irrita, a todas luces es falsa su emoción, si dice además que quiere ayudar a los demás como prioritario, ¿ok? O que se siente atascada en su vida, pues ya puedes dar por seguro que esta persona vive en un mundo emocional falso. Ese es un mundo, ¿ok? Entonces, a partir de ahí ya tenemos bastante información. A partir de ahí podemos empezar a trabajar, y bastante, en el sentido de que obviamente vamos a detectar que algo, o mejor dicho, sobre algo o en torno a algo, a esa persona hay que despertarla. Hay que hacerla venir de nuevo aquí y ahora, y que esté lo que llamamos presente, que no siga viviendo fuera del cuerpo.
El concepto de vivir fuera del cuerpo, extraordinario concepto que maneja Anne Winston Chaef en su libro Vivir en Proceso, y que yo le recomiendo siempre a todas las personas, porque la doctora Winston Chaef es una persona que vivió muchos años, como ella decía, fuera de su cuerpo. Entonces, las consecuencias para ella de vivir fuera de su cuerpo fueron nefastas. Nefastas en el sentido de que acabó con un infarto en un hospital siendo doctora. Creo que era además especialista en cardiología, ¿no? Esto ya no lo podría afirmar con tanta seguridad. Y cuando estuvo ahí al borde de la muerte, ella cobró conciencia de que su abuela Cherokee pues era una mujer medicina, y que ella había estado viviendo muy mal durante muchas décadas, con hábitos de vida que contribuyeron al sobrepeso que la llevó al infarto y a todo el estilo de vida general que la llevó a ese infarto. Entonces, cuando ella sale de la clínica, remonta a una vida que había interrumpido, que es la vida de contacto con su abuela Cherokee, se va a donde vive su abuela y recupera ese saber femenino de mujer medicina. Y a partir de allí, como solemos decir en constelaciones y decimos muchas veces, tuvo una vida buena. A partir de ahí empezó el buen vivir para ella, que dice, que suele decir habitualmente la gente de la Avia Ayala, la gente de Evo Morales y otras etnias originarias de nuestro continente, que se dedican a lo que llamamos el buen vivir, el buen vivir que propugnan las constelaciones familiares. No olviden nunca que Hellinger, cura jesuita, adquirió su saber en tribus africanas. Entonces, vamos a seguir por ahí, vamos a empezar con los diferentes tipos de ira. ¿Por qué una ira puede ser falsa y cómo podemos detectarla? Vamos a aclarar antes que falsa ya está definido. La persona manifiesta que pues quiere mucho a los demás, hace las cosas por los demás y todas estas paparruchas y algunas más, que la persona tampoco lo hace conscientemente, no lo digo en sentido ofensivo para las personas. Las personas, cuando hacen estas cosas, no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿ok? Son absolutamente inconscientes de ello. Entonces, una vez lo que podemos detectar es esto, ¿no? Que la persona vive pues en un estado emocional o en una gama de emociones habitualmente falsas, pero también pueden ser sistémicas. Las falsas también ocultan a las sistémicas. ¿Y la clave de las sistémicas cuál es? La clave de las sistémicas es que para la persona misma, las emociones que predominan en ella a veces, muchas veces, son raras, son extrañas. La persona se siente como si no estuviera viviendo su propia vida, como si alguna gente lo exagera un poco y dice, parece que viviera en una pesadilla. Bueno, eso es lo que le está pasando a alguien que vive emociones que son sistémicas, porque el mundo emocional que está viviendo no es el propio, sino que es un mundo emocional que procede y viene de otro integrante del sistema familiar, de la familia, que esté vivo o que esté muerto, que sea de esta generación o de otra generación, y que la persona lo está experimentando como si fuera propio. Entonces, esta es la diferencia entre unas y otras tipos de emociones. Y vamos ya de plano a los diferentes tipos de ira de que habla Hellinger, que es una selección de sus textos para que sea bien explícito y bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de diferentes tipos de ira, de los cuales les comento. Hay algún tipo de ira que es estratégica, es positiva, es fortalecedora de la persona y hace que la persona recupere su equilibrio psíquico, emocional, mental, etcétera. Ahora bien, vamos a los diferentes tipos de ira. Hay un primer tipo de ira, dice Hellinger, que se produce cuando alguien me ataca o comete una injusticia conmigo, y entonces yo reacciono de manera correspondiente, con rabia, con ira. Esto me permite que yo, digamos, defienda mi posición, me imponga con cierto vigor, no con violencia agresiva, pero con vigor. Y básicamente esta emoción, con este tipo de expresión muy primaria, me capacita para actuar. Es positiva y me fortalece. Digo primaria en un sentido real, no en un sentido adjetival ni calificativo. Esta ira tiene un motivo concreto. Alguien me ofende, yo respondo y por lo tanto es adecuada. Y esto es muy clave, en cuanto alcanza su meta, esta ira se apacigua. Y esta es una clave importantísima de los distintos tipos de emociones. Ustedes imagínense, por ejemplo, otra emoción totalmente diferente. Imagínense la alegría. Me da mucha alegría que me den una excelente noticia, ¿ok? Entonces,
el corazón se me inflama de felicidad, el pecho se expande. En general, cuando estamos viendo emociones positivas, el cuerpo está expandido. Cuando estamos viviendo emociones que no son tan positivas o que las queremos frenar, el cuerpo está contenido, el cuerpo está colapsado. Entonces, en ese sentido, compartimos con monos y con otros parientes cercanos estas costumbres. Entonces, vamos a esta ira que expande, esta ira que es respuesta a, y que tampoco se pasa, tampoco es una cosa que diga, salgo a matar mosquitos a garrotazos, no se trata de eso, pero yo respondo, y en el momento que respondo, esta emoción se apacigua. Imaginemos la felicidad. Alguien me da un regalo, yo hace tiempo que deseo, este reloj que llevo puesto, me lo regala y digo, ay, qué hermoso, qué precioso, qué bonito, me siento muy bien. Y me siento bien, y entonces digo, estoy tan feliz que le digo a la persona, ven, te invito a un café y a un trozo de pastel, de torta que decimos en el Río de la Plata, un pastel como los de cumpleaños, ¿no? Un pastel dulce, con bizcochuelo, con cremitas, con sabores ricos. Y entonces esa felicidad va bajando, como cuando revolvemos el azúcar en el café o en el té, va bajando, se va aposentando, se va asentando en el fondo y se calma. Y no dura poco, y mientras dura es intensa y no es teatral, no es nada teatral. Eso es un tipo de felicidad real, primaria, le llamamos. Mejor dicho, no le llamamos primaria, le llamamos en su expresión de modo primario. ¿Ok? Ahora bien, ustedes imagínense que ustedes, algo que no sé si a alguien le pasará algo así, están enojados con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien dice que no, que les ha hecho daño a ustedes sostienen que sí, y la persona sostiene que no, por el motivo que sea, pero la persona se niega a confrontar y a aclarar las cosas. Pasa el tiempo, la relación se vuelve pues relativamente falsa, muy armónica, pero muy falsa, como muchas relaciones sistémicas. Y entonces, en cierta fecha ritual, en que obviamente pues te tienen que regalar algo, tienen que quedar bien contigo, pues te trae un regalito. Y entonces tú haces todos los aspavientos necesarios para que se lea, oh, alegría, felicidad, positividad, qué maravilla. Y haces, oh, qué bien, ay, de verdad, gracias, ¿no? Algo muy falso. En las sociedades muy falsas, pues esto está indicando algunos eventos sistémicos que están sucediendo debajo, donde la gente no puede expresar lo que siente, quiere decir que algo está pasando. ¿Ok? Entonces, cualquiera que vea tus aspavientos de supuesta felicidad y que más o menos sea una persona que no sea de otro planeta, va a decir, qué falsa. Me van a decir de mí o de quién sea, qué falso. Le dijo que estaba feliz y habla por detrás del otro, o el otro habla por detrás de él, etcétera. Bien, pero admitimos que bueno, que eso puede ser felicidad, puede ser alegría, puede ser algo así. Y entonces casi siempre, como en los sistemas sucede, eso se emite, esa emoción se transmite, esa actuación se ejecuta para que no pase algo supuestamente peor, que generalmente no puede suceder nada peor más que confrontarse, pasar un momento un poco heavy, un poco rígido, un poco durillo y nada más. Más de eso no va a pasar, pero la gente siempre nos imaginamos dentro de nuestra mente neurotizada de que va a pasar lo peor, de que la sangre va a llegar al río. Entonces evitamos el mal supuestamente mayor y vivimos en un mal menor continuo. Como dice en Cataluña, una frase que siempre la recordaré toda mi vida, dice, más vale ponerse rojo una vez que 100 veces amarillo. Este dicho indudablemente está basado en la época en que la medicina se basaba en los humores, y los humores distintos, el humor biliar amarillo, el humor negro, el humor bilioso, el humor hepático, el humor etcétera. Y entonces, basado en eso, lo que viene a decir es algo de mucha sabiduría, que es mejor que explotes una vez y no que estés acumulando bilis durante muchas veces, que al final te va a hacer daño a tu ánimo, a tu estado general, de salud, a tu estado general de capacidad de razonamiento y de centramiento, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que pasa con estas emociones, sean falsas, sean de tipo de alegría o sean de tipo de ira. ¿Ok? Entonces,
Fíjate qué diferente que es cuando la alegría es verdadera, cuando la emoción es bonita. Fíjate, un padre con una hija, una madre con un hijo, el niño trae del colegio o de la universidad unas excelentes calificaciones, o una calificación media que aprobó, y ya la madre, el padre están, ay, qué bonito, qué hermoso, ay, mi amor, qué bonito, y eso, solo de evocarlo ya viene la emoción a mí. Eso te recarga la energía. La emoción se desata, se expresa de modo primario, te recarga de energía, y enseguida que cumple su cometido, que generalmente lo cumple en un periodo de tiempo muy breve, unos minutos, cesa la emoción, acaba, concluye. Y en cuanto concluye, pues tú te sientes bien, te sientes en equilibrio. Te sientes como cuando vas a la casa de un amigo, te llevas bien con ese amigo, compartes con ese amigo un buen rato, un agradable rato, te tomas unos mates si estás viviendo en el Río de la Plata, unos cafés, o en Veracruz, unos cafés si estás en Veracruz o en Italia, y pues charlas de cosas que te gusta, compartes un rato, te sientes bien con esa persona, y luego te vas muy contento y lleno de energía, y tu amigo o tu amiga se quedan llenos de energía. Eso es equilibrio en constelaciones. Cuando una constelación termina, la gente debe quedar en ese estado de equilibrio, lo cual no quiere decir que quede en un estado emocional positivo, porque la persona puede venir, como me ha pasado aquí en Jalapa, Veracruz, capital del estado de Veracruz, en México. Me ha pasado que viene gente a constelar, y entonces lo que trae es, por ejemplo, siempre recordé de una señora que se había muerto su hija la había atropellado un coche, creo que era, y el coche, la persona nunca había sido detenida, la persona que atropelló a la hija se dio la fuga y no lo encontraron. Entonces, claro, esto genera mucho dolor, mucha exclusión, porque genera injusticia, además, sentido de injusticia, una ira tremenda, además del dolor, etcétera. Y entonces cuando trabajamos eso y pudo la persona llorar eso y soltar eso, se fue a su casa muy bien, pero muy bien en ese contexto y con ese ejemplo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir saltando en una pata de alegría, quiere decir que se va a su casa con su dolor. Su dolor va a durar toda la vida, porque perder una hija que tiene 20 años es un dolor que dura toda la vida, en tanto seas el padre o la madre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La persona hace la constelación, se despide de su hija, le da su lugar a su dolor, y luego se va a su casa. ¿Se va bien? ¿Qué quiere decir en ese contexto? Quiere decir que se va con su dolor y puede manejar su dolor. Puede estar en equilibrio ante su dolor. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir de ninguna manera que se va a ir bien contenta. No, para nada. No se va a ir bien contenta, porque su hija no se la van a devolver jamás. Y el dolor de perder un hijo de esa manera que ella lo perdió, y que sea un hijo y que tenga la edad que tiene, es un dolor insuperable. ¿Ok? Entonces, obviamente se va a ir con ese dolor, pero lo va a manejar. Esto es muy importante, que todos ustedes que hacen constelaciones por ahí tengan claro de que ustedes no pueden prometerle el oro y el moro a la gente. Dicen, no, tú aquí dejas esto y entonces te vas a tu casa y te vas a sentir bien. Bien, ¿qué quiere decir? Hay que especificar qué quiere decir bien. Y bien en este caso es eso que ya he explicado. Y entonces, ¿cuál es la clave de salud que tenemos aquí, que es bien importante? Que si yo me voy a mi casa con mi dolor, no evito mi dolor, miro mi dolor, y puedo mimar mi dolor, puedo acoger mi dolor, puedo decir, bueno, es terrible, es arrasador, es devastador, pero yo estoy aquí y puedo mirarlo, y no voy a sonreír, obviamente, porque no me inspira a sonreír, pero puedo mirarlo y puedo manejarlo. Si yo logro hacer esto, mi estado de salud general va a ser bueno. Mis capacidades mentales van a estar activas para que yo pueda seguir desempeñándome en mi vida habitual, sin estar siempre con aquella languidez, aquel estado de que uno se va como arrastrando por la vida, en el cual uno sigue atado al dolor y sigue leal al que se fue, y sigue en el fondo deseando irse con el que se fue. Eso es lo que está pasando en el caso de un caso como este, en que se va la hija que no le tocaba, que era muy joven, la madre es pues mucho mayor y sigue viva y sobrevive a la hija. Entonces,
Todo esto abundo en ello para que quede claro qué es vivir una emoción de modo primario y qué es vivir una emoción de modo secundario, y qué es vivir una emoción de modo sistémico. No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces vamos a seguir con los ejemplos de iras, que cada vez son más interesantes los que propone nuestro amigo desde el más allá ahora, Hellinger. El segundo tipo de ira, dice Hellinger, estoy leyendo en mis textos que me armé en un PDF, dice: en este caso yo me enfurezco o me enojo porque me doy cuenta de que no he tomado lo que hubiera podido o tenido que tomar, que no he exigido lo que hubiera podido o tenido que exigir, o que no he pedido lo que hubiera podido o tenido que pedir. En lugar de imponerme y tomar y conseguir aquello que me falta, me enfurezco o me enojo con las personas de las que no lo tomé, o de las que no lo exigí, o de las que no lo pedí, aunque hubiera podido o tenido que tomar, exigir o pedir. Esta ira, aquí la clave, aquí la clave de lo que te desequilibra en la vida y lo que no te desequilibra. Aquí la ira sustituye a la acción. En lugar de actuar como el otro que tú respondes, aquí simplemente sientes la ira. Y entonces es una ira que aparece como consecuencia de actos omitidos. Tú no haces algo y sientes ira. Entonces esta ira, atención los verbos, te paraliza, te incapacita, te debilita y además dura mucho tiempo. ¿Ok? Te incapacita, te debilita y dura mucho tiempo. Esto es clave para entender por qué hay personas que nosotros... Yo me acuerdo siempre, teníamos un amigo donde yo vivía en Barcelona, mi amiga Ana Viana Ondiviela, una gran psicóloga, que me metió en todo este fregado de las terapias y de la psicología. Ella tenía un nene, tenía un hijo que se llamaba Joan Manel, y entonces Joan Manel tenía 9 años, era muy observador, y me acuerdo que un día teníamos un amigo al que todos, con ingenuidad psicológica, incluida Ana, pensábamos: ¿por qué este hombre tiene ese carácter tan fuerte, ¿no? Que siempre está así como airado. Eso es lo que le pasaba. Y entonces todo el mundo decía: no, es que tiene mucho carácter. Y el niño lo miró y se fue a su cuarto a jugar. Y después le preguntamos: oye, Joan Manel, ¿qué pasa con Marc, con este tipo, no? Que aparte era un tipo muy importante, o al menos él se lo creía, porque si era cónsul y era no sé cuántas cosas más. Y entonces va Joan Manel y dice: es que no me gusta estar cerca de ese señor, porque aquel señor está siempre está enojado. Y entonces yo caí en la cuenta, y su madre también, dijimos: es verdad, siempre está enojado. O sea, no tiene otro nombre eso. No tiene nombre de: es que tiene mucho carácter, que es como los adultos disfrazamos las paparruchas que nos inventamos para estar mal, amargarnos la vida a nosotros y amarle la vida a todo el contexto, a todo el entorno. No era un tipo de carácter, ni que tuviera, ni fuera muy proactivo, ni nada de eso, que eso es lo que muchas veces gente que tiene bastante ingenuidad psicológica se pone a hacer coaching, se le llena del viento la camiseta, agarran una impetuosidad, un aventamiento, una proactividad totalmente falsa, se la ponen como propia y se van a meter a grupos ahí a hacer estragos, a mostrar toda esa cosa negativa que siguen teniendo, esa ira que tienen contra la vida por no conseguir estar en paz y armonía con la vida, y hacen pues sus desmanes, ¿no? Y entonces en este caso fue con la inocencia de los niños que te dicen: el rey está desnudo. Joan Manel nos dijo: este señor está enojado siempre. Y yo dije: qué cosa tan sencilla, tan clara, tan evidentemente, tan contundentemente evidente, y la gente no lo ve. Aquel señor está enojado. Y ya está, no hay más nada. Ahora bien, el origen del enojo puede ser muy variado, pero si la persona lleva 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años enojado todo el tiempo, o como el caso de una chica que amiga mía, que su abuelo era, no voy a mencionar la empresa, pero era el dueño de una de las mayores transnacionales del planeta, vivía en Barcelona, obviamente una zona muy rica del planeta, y este señor con sus 85 años, cuando había migrado este señor judío desde Francia a España para poner a salvo sus bienes de capital y otros bienes, y donde se quedó porque las dictaduras como la de franquista, fascista, protegía el capital sin importarle si fueras judío o no, lo protegió, y esta transnacional prosperó en todo el mundo, y este señor tenía un carácter, como dicen, espantoso, una cosa de esas inaguantables, de eso que estás en una sala con la persona
y sientes incomodidad, sientes que el aire se corta, que parece que cualquier cosa que vayas a decir te van a regañar, te van a rezongar, te van a decir que estás equivocado, que no puedes expresarte de esa manera o que está mal lo que estás diciendo. Esa persona, pues no sé por qué motivo, ni tampoco nunca me dio oportunidad de hablar de nada de esto, ni tampoco interesaba hacerlo, a él no le interesaba, estaba enojada desde siempre y probablemente estaba enojada desde pequeño. España es un campo de prueba del enojo universal tremendo con la revolución que hubo, porque en España hubo una revolución. En el mundo usan la hipocresía de decir, cuando hubo una revolución verdadera dicen, es que hubo una guerra civil. Y cuando hubo una guerra civil dicen, no, es que hubo una gran revolución, para que la gente se chupe el dedo y se crea que esas paparrochas que hay por ahí de guerras civiles y de cambios reformistas son revoluciones cuando no han revolucionado la conciencia. Pero en España sí hubo una revolución, a tal grado que las potencias se la disputaron y probaron todas sus bombas ahí, la Unión Soviética, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todo el mundo fue a bombardear ahí y los únicos que se jodieron fueron los españoles, con lo cual pues tienen todo un karma histórico que resolver y que está ahí y que está por resolverse, y ya veremos cómo se hará y cuándo se hará. Es raro que un país que fue un imperio sea uno de los casi únicos países del mundo que tiene un himno que no tiene letra, porque no tiene ninguna letra que pueda representar la unidad nacional, porque no tiene unidad nacional, tiene al menos 4 nacionalidades, cada una tira para un lado distinto y no pueden ponerle una letra a un himno a menos que contraten una ridícula como Marta Sánchez que haga un papel falso y muy sistémico. Se ponga ahí, representa emociones falsas, hay gente que falsamente cree creérselas, se cuenta a sí mismo que se cree eso y sigue prolongando durante un tiempo la vivencia sistémica. Realmente la vivencia sistémica. El padre de mi amiga Ana Villada, la psicóloga, el pobrecillo, cuando era muy pequeño, con 8 años en Sevilla, vio cómo fusilaban a su papá, escondido en unos arbustos, vio fusilar a su papá. Y salió huyendo, pobrecito, y atravesó toda España descalzo, hasta llegar a Barcelona, a cierta altura de su vida, y alejándose de ese dolor inmenso. Dolor que se vio reforzado cuando años después vuelve a su casa y ve a sus hermanas, a sus 3 hermanas, casadas con fascistas o protofascistas, algunos incluso militares, asesinos, y diciéndole que lo que pasa es que él tenía ideas distintas y que pensaba de una manera equivocada. España está atravesada de este tipo de dolores no resueltos. Lamentablemente en Sudamérica, cuando hubo dictaduras, se escogió la farsa de crear falsas transiciones democráticas basadas en el mismo acuerdo de perdonar crímenes que no se deben perdonar, y tratar de olvidar crímenes que no se deben olvidar, sino que se les da su justo lugar, porque las circunstancias de esas personas fueron especiales. Nosotros no estuvimos ahí matándonos entre nosotros, pero ellos sí, y sabrán ellos por qué, y también merecen la paz, pero no una paz falsa. Entonces, sigamos concentrados en la ira. Como pueden ver, en la ira y en cualquier emoción siempre está lo sociohistórico, siempre está lo socioeconómico, está lo sociocultural y están eventos insoslayables de la biografía de los pueblos y de la biografía de las personas. Vamos al siguiente, miren, en el que estábamos ahora trabajando. ¿Cuándo se da esto de que yo puedo estar enojado o tú puedes estar enojada o enojado porque no has tomado lo que tenías que tomar, lo que hubieras podido tomar o lo que hubieras podido pedir? Pues esto es muy frecuente. Fíjense, hay gente, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Vas a una empresa, te dan trabajo allí, empiezas a trabajar y tú dices, a cierta altura, no sabes por qué, eres capturado por alguna energía sistémica y empiezas a pensar cosas de este tipo. Me deberían pagar más, me deberían reconocer más las cosas que hago por esta empresa no es justa, tal. Lo manifiestas, lo pides, lo manifiestas con personas que no te pueden dar satisfacción porque no son tus jefes, no pueden decir y resolver ellos. Está bien, mire, fulanito, el día 30 le vamos a pagar esto que usted reclama. Pero tú te llenas la boca y te llenas de viento la camiseta, como decía mi papá, y vas hablando y te conviertes en un bocazas de la empresa, estás
ahí hablando con dos, no, pues esta empresa es muy injusta y fíjense, a mí no me pagan lo que yo merezco. ¿Ok? Pero realmente no das ningún paso verdadero en el sentido de ir a hablar con la autoridad correspondiente, con la persona correspondiente del departamento correspondiente u oficina correspondiente para que den solución a eso. Entonces tú realmente te estás engañando a ti mismo. El asunto sistémico o secundario, la clave es que tú te estás engañando, pero tú no sabes que te estás engañando. ¿Ok? Quiere decir que las constelaciones complejizan de alguna manera y además simplifican la lectura, complejizan intelectualmente por un lado y emocionalmente por un lado y en la dimensión de variables que se usan, porque hay que ver el cuerpo, la corporalidad, la posición en el espacio, etcétera, y otras alteraciones neurofisiológicas como la respiración cuando la persona vive esa emoción, etcétera. Pero por otro lado simplifica la lectura. Tú ves directamente desde un ángulo sistémico qué es lo que está pasando. No puedes engañarte. Entonces, si tú no reclamas en la oficina donde te tienen que pagar, pues obviamente estás haciendo lo mismo que aquel borracho que buscaba la llave donde había un farol que estaba encendido, pero la llave en realidad no la había perdido ahí, la llave la había perdido en una zona que estaba oscura. Entonces, obviamente ahí estaría muy bien iluminado todo, pero ahí jamás iba a encontrar la llave. ¿Ok? Y entonces emocionalmente hacemos esto, nos quejamos mucho, por ejemplo, en el ejemplo que estamos manteniendo vivo ahora como para que se entienda lo que estoy diciendo, pero no hacemos nada por conseguir lo que decimos que queremos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esa emoción o es falsa o no es mía, es del sistema. Y el sistema puede ser, por ejemplo, ¿no? Puede ser que yo entre a una empresa donde han despedido a alguien de manera injusta, ¿ok? Y entonces yo soy sensible, soy el último, y si eres el último, eres sensible, entras ahí y captas esa energía, la empiezas a sentir como tú, ya empiezas a sentir, esta empresa es injusta, esta persona es injusta, ese jefe me mira mal, etcétera, y empiezas a enfadarte, a enojarte, a sentir que no se te paga lo que se te debe, etcétera. Y lo que estás sintiendo es una emoción de otro integrante del sistema que fue despedido injustamente. Eso en un caso organizacional. Esto es muy frecuente. Yo trabajo para el gobierno de Veracruz, trabajo para distintos gobiernos de distintos estados con mi esposa aquí en México, para distintas presidencias municipales, y esto es materia corriente, esto sucede todos los días en todas las organizaciones, sean estas con fines de lucro o sean sin fines de lucro. Entonces, vamos a suponer que ahora esto sucediera en el contexto de una familia. Bueno, tiene una ligera variante. ¿Ok? Por ejemplo, para ejemplificarlo podemos poner el ejemplo de cuando un niño siente algo, ¿no? Un niño siente, por ejemplo, que mamá está irada con papá. Entonces va el niño y le expresa ira al padre. Y el padre lo lleva al psicólogo, obviamente, a analizarlo, a ver si tiene déficit de atención o algo así, porque no puede entender que el niño pues le haga malas caras y le exprese ira. Pero la ira que le está expresando el niño es la ira que no le está expresando la mamá, o a la inversa. Puede ser que sea papá que está irado con mamá, no le expresa, y el niño capta esa energía porque es el más pequeño, es la esponja de la casa, y va y expresa aquello, ¿no? Cuando alguien entra a nuestras vidas y expresa una ira desmesurada, hay que analizar qué es lo que está pasando en mi sistema, qué es lo que está pasando en mi familia, en el contexto en el que yo me muevo, que algo no se me está diciendo a la cara. Entonces viene alguien nuevo, capta esa energía y viene y me la suelta a la cara, ¿no? Un poco lo que le pasaba a la prima de Carl Gustav Jung, que él empezó, digamos, a estudiar psicología por ahí, tenían 15 años, y entonces la niña, al parecer, tenía como una suerte de una especie de facultades paranormales, ¿no? Tenía la capacidad de detectar fenómenos paranormales y tomar posesión en ella, dejaba que una voz tomara posesión en ella, canalizaba esa voz y daba supuestos mensajes procedentes de otras dimensiones. Ahora bien, estos mensajes procedentes de otras dimensiones no venían de ninguna otra dimensión, eran simplemente mensajes que debían ser dados en esa familia, que la niña los daba bajo este pretexto, y que bajo este pretexto esos mensajes solucionaban de alguna manera, la que fuere, las dinámicas internas de la familia. Era como la terapia de la familia, ¿ok? Entonces ella cumplía esta función de ser el último en llegar a un sistema
verse absorbido por una energía que está ahí sin expresar y darle ella canal a esa energía de esa familia, no a una energía procedente de otras dimensiones o de otros planos de existencia. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando yo estoy enojado porque no tomé lo que es mío, porque no tomé lo que me correspondía, porque no pedí lo que era mío, etcétera, yo puedo permanecer años en esta queja, años de años de años de años, y esto se convierte en algo sistémico. No es falso, es sistémico, ¿ok? Y puede ser falso toda la vida. Y hay gente, por ejemplo, hay gente que se queja todo el tiempo, ¿no? Y que dice, no, que un día me van a oír, y un día me van a oír. Y tú ya sabes que nunca jamás los van a oír, jamás. O sea, va a seguir diciendo esa frase, y a menos que alguien los compulse, los confronte con el alcance que tiene esa frase que están expresando, y que le pregunten, indaguen a fondo, o se pongan en la posición de indagación, en aquel procedimiento ericksoniano de curar el síntoma acentuando el síntoma, empujando más allá, esa persona nunca se va a ver en la realidad de que lo que está haciendo no tiene ningún objeto, no le aporta ninguna fuerza, no tiene intensidad. Porque cuando hay un enojo de ese tipo, si tú eres una persona más o menos normal, que respetas a los demás, consideras a los demás cuando tú planificas cosas, te sientes bien en tu propio cuerpo y en tu propia alma, tú miras ese tipo de expresión de enojo y dices, pues solo esa persona se cree que está enojada, o sea, esta persona a mí me da risa, ¿ok? Te da risa, a veces te da risa, a veces te da pena, te da lástima, dices, qué lástima, ¿no? Está ahí, pero no va a hacer nada, nunca va a hacer nada. ¿Ok? Mi papá, recuerdo que había algunas áreas de su vida en que él manifestaba cierta energía un poco fuerte para decir, ay, no, porque voy a hacer esto y lo otro. Y todos sabíamos que nunca iba a hacer nada ahí. Que eso era sistémico. No sabíamos que era sistémico, no sabías que se iba a llamar así en el futuro, pero eso era sistémico. Eso nunca jamás iba a hacer nada. Y eso inconscientemente lo sabes, y tu cuerpo lo siente. Tú sientes que esa persona no va a hacer nada. Esa persona está debilitada en su posición, esa persona no tiene fuerza, y esa persona, pues las cosas no le van a salir bien, a menos que haga algo con eso. Una constelación familiar es lo más idóneo para trabajar con eso, para detectar de dónde viene y despedirlo ya, para que no siga eso interviniendo, molestando y generando obstáculos en la vida de uno. Ese es el segundo tipo de ira, esa ira que le queda a uno por no tomar lo que es de uno. ¿Ok? Entonces, vamos a trasladarlo a la felicidad. ¿Cuál sería en el caso de la felicidad? Pues es muy sencillo, fíjense. Si tú estás viviendo una felicidad falsa, de esta de, un poco como esto que hacen los adolescentes que se encuentran y exageran, ¿no? Y, se ponen así. Bueno, pero en adultos, imagínense los señores de 40, 50, 60 años entradas ya en una edad y que se expresan de esta manera, dices, no me lo creo, no me creo esta felicidad. O bien, entonces, si esta felicidad es una felicidad de estas características, pues obviamente, pues verdadero no es, eso está clarísimo, pero puede tener un origen sistémico. Y entonces, ¿a qué se debe que la persona esté expresando esta falsa felicidad? Pues es muy sencillo. Si está expresándola porque no tomó lo que era de ella, porque no pidió lo que era de ella, porque no exigió lo que era de ella, está viviendo falsas felicidades que le compensen de alguna manera, que le reequilibren por todo aquello que no tomó de felicidad, de goce, de orgásmico que tiene la vida. Entonces tienes que fingir que tú estás muy alegre, que tú estás la mar de feliz, que tú eres la persona más contenta de esta vida, porque tú no has tomado la cuota parte de felicidad que era tuya. Y no olviden nunca esto, por favor, que era tuya. En constelaciones, las constelaciones no son una cosa nada friki, son una cosa bien natural, bien humana, bien de las células. En constelaciones nadie dice dar y recibir, como dirían algunos cristianos. No, solo los cristianos se dan y reciben. En constelaciones decimos dar y tomar. ¿Y por qué decimos tomar? Porque nadie recibe de gratis de San Universo, a quien últimamente se le ponen muchas velas, nadie recibe de gratis cosas de la vida. No, uno recibe de la vida lo que es de uno.
y tú tomas lo que es tuyo. Entonces, aquí no juega este concepto, no tiene parte de dar y recibir, no, estar y tomar. Ok, alguien que no tomó la felicidad, alguien que no disfrutó y se siente en deuda para consigo mismo, incluso puede sentirse hasta culpable consigo misma por no haberse dado toda la felicidad que le correspondía darse a sí misma, pues va a vivir esta felicidad falsa. Yo conocí un caso de una clienta, tenía una circunstancia X, no voy a entrar en detalles, que hacía que no tuvo sexo hasta cierta edad, porque nada más nacer, pues pasó un evento muy negativo con una persona que se murió, y entonces esta persona, hasta que no tuvo la edad exacta que tenía esa persona que murió, no tuvo relaciones sexuales. Pero mientras tanto hizo todo tipo de actividades nice, de esas que te mantienen con una sonrisa de oreja a oreja las 24 horas del día, lo cual es, aparte de que te pueden doler las mandíbulas, es totalmente artificial. Por algo Bradshaw dice, cuando yo veo una chica nice, una chica positiva, que está siempre feliz, siempre sospecho que algo no está bien, algo no está funcionando bien y algo va mal. Como decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Algo va mal en Dinamarca, no recuerdo ahora bien la expresión. Vamos a continuar con el siguiente tipo de ira. Esta es bien interesante, es la ira como rechazo del amor. En lugar de, por ejemplo, en lugar de expresar mi amor, me enfurezco con aquellos que amo. Esto es muy común. Parejas que viven juntas y en lugar de amarse, quererse, acariciarse, darse besitos, decirse mi amor, te quiero y cosas así, están peleando todo el día, y después que pelean agarran una intensidad bestial que los mete compulsivamente en el cuarto a tener sexo salvaje y después seguir peleando otra vez y así continuamente. Bien. Todos podemos haber pasado por alguna circunstancia de estas. Recuerden que el ego no es una cosa fija. Aquello que decía Henry James y que es tan citado, de que el ego alrededor de los 30 se fija como un yeso y ya se queda así para siempre, eso no es verdad, eso es una mentira, eso se puede cambiar. Se los digo yo, que a los 17 años leí una vez un artículo de Alan Watts, donde allí se decía, lo he mencionado antes en el otro video, se decía, el ego es una tensión neuromuscular crónica. Bueno, pues esa frase marcó mi vida, porque yo dije, bueno, si es una tensión neuromuscular crónica, esa tensión se puede destensionar. Y en el momento que tú destensionas esa tensión, tú puedes cambiar de ego. Y quienes te conocieron hasta hoy con ciertas características, a partir de mañana van a conocer a otra persona. Existe la posibilidad de cambiar. ¿Ok? Y les doy una pista. Las constelaciones es un modo de cambiar, la PNL es un modo de cambiar, la hipnosis ericksoniana, que yo enseño también, es un modo de cambiar. Y todo tipo de técnicas, como por ejemplo, que sean psicofísicas, neurofisiológicas, como antigimnasia, método de liberación de corazas, método Feldenkrais, método de liberación de corazas, ya lo mencioné, la terapia de micromovimientos, todos estos tienen la capacidad de generar un cambio en la persona que sea registrable y que sea estable, y que implica además un cambio corporal. Si no hay cambio corporal, como decía mi gran amigo y maestro Alejandro Cuellar, no hay cambio, hay bla 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 bla, pero no hay cambio. El cambio puede ser supuestamente a malas, puede ser que tú seas una figurita toda la vida, te metes en un cambio, te hinchas, te pones gorda, espantosa, ¿no? Que pasas un año fatal, después te adelgazas y al final sigues un proceso hasta que recuperas la figura de tu cuerpo que estaba escondida adentro, ahí como decía Miguel Ángel Buonarroti, que decía que él no esculpía mármol, sino que sacaba del mármol lo que ya estaba adentro y él lo veía, ¿no? Bueno, en los cuerpos humanos pasa lo mismo, pasamos por distintas etapas además, y de dentro de cada cuerpo se puede sacar esa escultura maravillosa que está allí esperando para asomar y para salir. Entonces vamos a seguir con esto, es bien interesante. Cuando unas personas, en lugar de expresarle amor al ser amado, lo que hacen es buscar conflicto, no solo tienen una fuerte adicción al conflicto, no, va más allá. Es que el movimiento del amor de ellos hacia el padre o hacia la madre se ha visto interrumpido en la infancia temprana. ¿Y qué quiere decir esto? Esto tomen nota porque es bien interesante. Esto quiere decir ni más ni menos
en ese momento crucial, además, en la vida de todos los niños y las niñas, en que tú te das cuenta que papá, mamá, pues no es ningún héroe, es una persona normal, que es una persona común, que además es una persona que comete errores y a veces comete incluso maldades. Yo imagino a veces lo que debe ser, pues para alguien tener un padre, yo que sé, que sea un asesino. Yo tuve un amigo, un gran amigo, Alejandro, ya no está en este plano. Su hermano sí, le mando un abrazo, él sabe a quién me refiero. Su papá era un asesino. Cada uno de estos hermanos era hijo de distinto papá, pero el padre de Alejandro era un asesino muy famoso además, en el Uruguay. Y él lo decía continuamente y su mamá lo mandaba a callar. Y fíjate que cuando él fue adulto, yo hablé con él cuando ya teníamos como 45 años, ¿no? Y a él le quedaban unos años de vida todavía. Y él me mandó a través del Facebook pues un mensaje y me dijo: veo que vives en Barcelona. Y yo, sí. Y me dice: yo viví en Barcelona 8 años, en la cárcel Modelo. Y yo, ay, Dios mío. Y entonces me contó su vida y fue un viaje de una cárcel a otra cárcel, en Italia, en Barcelona, en Buenos Aires, en Montevideo, de cárcel en cárcel. Él estaba dándole lugar a su papá, estaba expresando el amor por su papá. Entonces ahora imagínense cómo habrá sido pues esa infancia, ¿no? Aunque fue muy amable, muy amorosa, su madre era una mujer extraordinaria, lo crió con amor, lo crió sin maltrato, lo crió con cariño, con caricias, y con sus prejuicios, como tiene todo el mundo, y sus creencias, y aún así él pues fue leal a su papá de esa manera. Leal quiere decir que yo pues igual quiero hacer algo distinto, pero acaba haciendo lo mismo que hacía el otro, aunque esto sea algo tan tremendamente negativo como lo que les estoy comentando en este momento, ¿no? Entonces fíjense, estamos en la ira esta que es interrupción del movimiento del amor. En algún momento todos los niños, a excepción de estos casos como el que acabo de contar, decimos: ay, pues papá no era tan genial como yo pensaba. Mira, fíjate, papá, les cuento mi experiencia, ¿no? Papá le pone los cuernos a mamá, tiene 3 amantes, les hace regalos bonitos, a nosotros no nos quiere porque si nos querría nos daría más cosas y no estaría ahí perdiendo el tiempo con esas viejas locas, etcétera. Entonces te desilusionas, la emoción es desilusión. Y luego te cuesta un poquito recuperarte, pero vuelves a amar a la persona. Dices, bueno, hay un momento en que tu adulto se desarrolla dentro de ti, dentro de tu cuerpo emocional, y tú dices, bueno, pues fue un ser humano, ya está, ¿qué voy a hacer? Yo no lo voy a cambiar, fue así, yo no voy a ser así, a mí no me gusta ser así, me gusta ser de otra manera más humana y amable, pero eso está ahí. Y entonces hay gente que jamás lo supera. ¿Cómo hace cuando no lo supera? Bueno, pues sigue viviendo cosas similares a las que vivían los padres, se junta con parejas que son como eran los padres, etcétera, que le hacen las cosas que los padres hacían entre sí, etcétera. Entonces, cuando aún así siguen rebeldes en contra de la situación y siguen pensando, no, es que yo tendría que haber podido mirar a mi padre y que mi padre continuara siendo un Dios para mí. No, yo tendría que haber podido seguir mirando a mi mamá y que mi mamá continuara siendo una diosa para mí. Esto es injusto. Entonces, como la realidad es injusta, como esto causa gran dolor, entonces la persona se pone airada ¿con quién? Con la pareja. Y entonces pelea continuamente con la pareja. Pelea porque la pareja no es como tenían que haber sido papá y mamá. Ese es el origen de esta ira transferida de allá, de donde no obtuve lo que quería obtener, a aquí, donde tengo una pareja excelente, pero no la veo, porque lo que veo es la película, una película mía, que no se corresponde en absoluto con la realidad, y a la cual le pido además que dé solución a mis demandas, que son absurdas, ilusorias e irreales. En eso estamos. Lo voy a dejar por aquí porque no quiero prolongarme más y cansarlos, y prefiero que asienten estas informaciones tan interesantes que estamos compartiendo ahora, y con ejemplos para que las puedan vivenciar en la consulta o cuando van a terapia, y continuamos mañana o pasado con el resto de las emociones
falsas o expresadas de modo falso, de modo sistémico, de modo secundario o sistémico y de modo primario, centrados en la ira a la cual analizó Hellinger, pero haciendo extensivo este análisis, estas comparaciones y estos ejemplos a otras gamas de emociones. En este caso, por ejemplo, estábamos hablando de la ira que se manifiesta hacia quienes yo quiero. ¿Ok? Entonces, obviamente, en esta ira en la cual yo reclamo del otro que sea como no fueron mis papás, hay una característica central y hay una fuerza desmesurada. Es esa ira que hace que las personas se peleen y rompan todo, ¿no? Los objetos de la casa, la puerta a hachazos, etcétera. Bueno, estas cosas que pasan en el mundo, en este caso tienen ese origen. Ese es el origen. Esta ira es explosiva, es muy teatral. Cuando se la confrontan no puede seguir y no dura tanto como la anterior. La anterior estábamos hablando de la ira que sustituye los actos que no realicé en pro de pedir lo que es mío. Cuando yo no pedí lo que es mío, puedo estar airado toda la vida en un nivel de baja intensidad, creer que vivo, morir sin haberme dado cuenta que no viví mi vida siquiera, y ahí se queda la cosa. En este caso no, esta es explosiva. Esta se calma como en los juegos psicológicos de Eric Berne, del análisis transaccional, cuando tú te retiras del juego. Tú estás con alguien y dices, bueno, esto no puede seguir así, entonces o se hace algo o se acaba la relación. Y en eso, este tipo de vida está basada en esta experiencia temprana de desilusión con respecto a cómo eso deberían ser papá o mamá. Bueno, nos seguimos viendo. Les recuerdo que soy Héctor de Alessandro, que nos estamos viendo y que nos vemos y nos damos nuestro lugar. Les mando un abrazo, le mando un abrazo a mi amigo Enrique Causa, que he visto que andaba por ahí poniéndome un like o saludándome. Un abrazo, hermano, porque eres al haber pasado por esta vida, eres de los grandes compañeros que tuve durante años y algún día yo sé que nos veremos. Ahora nos estamos viendo a través del Facebook, de Internet. Y bueno, me queda por decir al despedirme que, como siempre, hacemos esto por un motivo central, un propósito central, que es volver a vivir tu vida y tu destino, que es para lo que hemos venido a la Tierra, para vivir nuestra vida y nuestro destino. ¿Para qué más? ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo viviendo el destino de otro? O como decía Marina Martínez Calderón en su manual de constelaciones familiares que enseñaba en mi academia en Barcelona, ella ponía una frase del biólogo francés Jean Rostand que dice: qué triste es morir y no haberse enterado de nada. Entonces, para enterarnos de todo y vivir bien intensos, pero intensidad propia, no falsa ni sistémica, es que estamos compartiendo estas informaciones que, si alguna facultad deben tener, es que sean activadoras. La información por sí sola, de esta gente que toma notas y anota y anota y anota y después no hace nada, esa información es pura basura. Viene la basura y se va a la basura. La información, como decía mi gran maestro Adolfo Domínguez Martínez, el reversing, soy uno de los pocos que terminó su curso, como me dijo una vez una consteladora de Tarragona, y que si terminé ese curso soy alguien que realmente, pues, soy muy potente, me decía ella. Y Adolfo sí que era potente, y Adolfo decía: no importa lo que sabes, lo que importa es lo que haces con lo que sabes. Nos estamos viendo, hasta pronto.